Vamos a enfocarnos en Lamentaciones 3, 21, 26. Vamos a ver qué dice aquí la palabra de nuestro Dios en las Escrituras. Ahí les doy unos minutos segunditos para que lo tengan. Y si no, aquí lo estamos proyectando, hermanos. Dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Cuando estuve entendiendo y repasando estos versículos, hermanos, me di a la tarea de entender un poco más qué es el libro de Lamentaciones, quién lo escribió y por qué lo escribió, para entender un poco más qué había en el corazón de Jeremías, que como ustedes saben es quien escribió las palabras de Lamentaciones, para entender un poco más qué había en su corazón y qué lo llevó a escribir estas palabras, la verdad, tan reconfortantes y de mucha fe para nuestra vida. Cuando los leemos y leemos que dicen, sus misericordias son nuevas cada mañana, la verdad es que Dios no nos ha desamparado en ningún momento, pero quisiera yo remontarme un poquito para irme un poco más atrás de estos versículos y entender, pues la verdad es que como ustedes saben, Lamentaciones fue escrito por Jeremías, que también escribió obviamente el libro de Jeremías, pero ¿qué estaba sucediendo en la vida de Jeremías cuando él escribe estas palabras? Pues Jeremías estaba pasando por momentos de tribulación fuertes. Sí, cuando él estaba muy angustiado y se lamentaba mucho por la destrucción del pueblo de Jerusalén. Cuando él escribe estas palabras, pues él estaba siempre buscando, ¿verdad?, llevar al arrepentimiento al pueblo, porque sabía, ¿verdad?, que el pueblo de Jerusalén había caído ya en una idolatría, estaba muy alejado de nuestro Dios. Entonces, este pasaje, cuando lo leemos, lo consideramos como un punto de inflexión. Cuando recapacitamos en este pasaje, estamos hablando de un Jeremías que está angustiado, un Jeremías que está siendo abatido por el sufrimiento que él tiene por el pueblo, ¿verdad? Sí, recordamos por ahí, el pueblo judío estaba sometido por los babilonios, pero ahorita vamos a entender un poquito más por qué ellos habían llegado nuevamente a ser sometidos, ¿verdad? Si sabemos, recordamos en los años 400, ¿verdad? Si mal no recuerdo, cuando el pueblo es cautivo ahí en Egipto y dices, bueno, nuevamente cae en el cautiverio. ¿Qué estaba pasando ahí, verdad? Para entender un poco qué pasaba con el pueblo de Israel y vemos este punto de inflexión, les comento, hermanos, porque vemos en el pasaje que él viene de una angustia, pero si volvemos a recordar las palabras, aquí las dejé abajo escritas de los versículos, él le da un giro a su sentimiento, le da un giro a lo que está decretando y él dice, por lo tanto yo esperaré, o sea, mi corazón va a esperar en Dios, ¿verdad? Él está decretando que su alma, que él sabe que es bueno los que esperan en Jehová y que él lo va a esperar, ¿verdad? Que su misericordia es de todos los días. Ahora, yo me pregunto, hermanos, cuando leía esto, digo, bueno, ¿qué fortaleza existía en Jeremías para que de estar abatido y de estar angustiado, de vivir esta situación por el pueblo, qué lo hizo o cómo logra darle la vuelta? Y me hacía esta pregunta, hermanos, porque creo que como seres humanos, y él, bueno, también un ser humano, es muy común que ante situaciones complicadas, pues nosotros eh, caemos en el desánimo, caemos en la desesperanza. Entonces digo, bueno, ¿qué fortaleza tenía él? ¿Qué hizo él? ¿Y qué rasgos tenía él para llegar a eso? La verdad es que aquí vemos cómo él ensombrece su parte del desánimo
y la verdad es que su fe es la que logra transmitir o transformar las palabras en confianza en Dios. O sea, al final del día, todos nosotros a través de nuestra fe buscamos apoyarnos en Dios, en su gracia, en su apoyo, en su fidelidad, en su misericordia, en todo, pues buscamos apoyarnos en Dios, pero al final Él dice, estoy abatido, pero a través de la fe que Él tiene, logra decir, yo tengo confianza en Dios, ¿verdad? Si queremos resumir los versículos, perdón, que estuvimos ahorita leyendo y en el que se basa el estudio de hoy, pues Jeremías dice Señor, yo en ti voy a esperar. O sea, sabemos de las cosas que estamos pasando, pero yo en ti espero. Entonces yo me pregunto, ¿quién era Jeremías? O sea, ¿qué hizo Jeremías para lograr llegar a este raciocinio, verdad? Ya que su corazón se tornara en esa paz. Al final del día, creo que la fe y la confianza en Dios nos genera paz a nuestra alma, paz a nuestro ser, nos permite dormir, nos permite descansar confiados en que Dios va a estar obrando. Y entendiendo un poco, para poder hacer esa analogía en el qué pasa hoy y qué pasaba en aquel entonces, bueno, sabemos, por ahí entendí que Jeremías tenía unos rasgos de su personalidad, ¿verdad? Lo describen como una persona sensible y emocional, ¿verdad? Él era muy sensible y estaba angustiado ante la tribulación que estaba pasando el pueblo. Él no era ajeno a eso y le entristecía y se preocupaba por ellos. No solo se preocupaba, sino también oraba y luchaba porque su pueblo se arrepintiera. Pero era fiel a Dios. Aquí empezamos a encontrar cosas bien interesantes de Jeremías. A veces dice uno, oye, ay, a veces, ¿por qué me falta la fe? O sea, ¿qué tipo de comportamientos tenemos que llegar a tener y copiar? No solo de Jeremías, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para decir, estoy fuerte y puedo darle la vuelta a una situación. Pues aquí habla de que él era una persona fiel a Dios, que a pesar de todas las dificultades que él estaba viviendo, él se mantuvo fiel a su misión. ¿A qué misión? Pues a estar predicando la palabra de Dios y a llamar a todos al arrepentimiento. Era reflexivo, él meditaba, ¿verdad? O hacía oraciones, pero también era valiente y perseverante. Sabemos bien que en aquellas épocas quienes predicaban la palabra de Dios, ¿verdad? Y creo que no fue el único profeta quien fue perseguido, ¿verdad? También está Pablo, o sea, eran personas perseguidas por predicar la palabra de Dios, pero sin embargo ellos eran fieles y valientes. Al final del día tenían que tener valor porque tenían la confianza en Dios. Eran pues seres como nosotros, ¿verdad? Que hoy, gracias a Dios, no enfrentamos esas dificultades, no sabemos qué pasaría, ¿verdad? Si cada uno somos enfrentados ante una situación como tal, ¿cómo vamos a reaccionar? Pero creo que es parte de lo que tenemos que seguir trabajando, aunque al día de hoy no enfrentemos esas dificultades. Pero también dice que él padecía soledad y sufrimiento, ¿verdad? Él se sentía aislado, incomprendido al estar luchando ante su pueblo. ¿Por qué esa angustia, verdad? En aquella época, aquí del lado derecho, quise ilustrar con algunas imágenes, el pueblo de Dios pues estaba viviendo una gran decadencia, ¿verdad? Moral, espiritual. Ellos vivían lo que era la idolatría, practicaban la injusticia, practicaban la corrupción. Y creo que cuando nos trasladamos a aquella época y luego nos venimos a la época del día de hoy, yo no estoy escuchando nada diferente. O sea, creo que son cosas que se vivieron en aquel entonces y que al día de hoy las seguimos viviendo y de las cuales obviamente nosotros como cristianos pues tenemos que buscar estar apartados, ¿verdad? O sea, sabemos que estamos en ese círculo, pero ¿cómo me salgo de ese círculo de los cuales como seres humanos no estamos exentos de caer? Entonces, Jeremías pues fue llamado por Dios para ser profeta durante el reinado del rey Josías, continuó su ministerio y predicó durante aproximadamente 40 años, ¿verdad? Su mensaje al arrepentimiento no era bien recibido por la mayoría, o sea, por las prácticas que ellos tenían. Y pues bueno, él fue testigo por ahí de la caída de Jerusalén, ¿verdad? En resumen, fue valiente, ¿sí? Si queremos entender cómo fue él,
¿verdad? Que logró escribir esas palabras, fue valiente, fue sensible, pero fue fiel, ¿verdad? Y sufrió obviamente algunas consecuencias de su llamado. Entonces, al entender cómo es el profeta Jeremías, al entender qué es todo lo que lo rodea a él y toda esa fortaleza que Dios le fue desarrollando, es más fácil para nosotros ahora sí entender cómo él logra darle la vuelta a una situación muy difícil y él dice, yo voy a esperar, ¿verdad? Vemos aquí a un profeta fiel, a un profeta que no ha perdido la fe y a un profeta que dice, pues toda mi confianza está depositado en el Señor. Entonces, cuando recapacitamos el día de hoy, estamos hablando de tiempos pasados, tiempos actuales, pero Dios ha sido el mismo. Dios ha sido el mismo desde nuestros orígenes, ¿verdad? Si trazamos una línea de tiempo, ¿verdad? Desde las escrituras, desde que empezamos a conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Desde el Antiguo, el Nuevo Testamento, es el mismo Dios, ¿verdad? Es el mismo Dios que se ha manifestado a través de muchas vivencias, a través de muchos personajes, a través de muchos milagros que conocemos en la Biblia. Entonces, estamos hablando de que es el mismo. Cuando Jeremías estaba viviendo esto, pues nada había cambiado, ¿verdad? O sea, él seguía viendo pecado. Cuando él dice, yo en ti confío, alrededor de él seguía habiendo pecado, seguía habiendo temas de injusticia. Entonces, pues prácticamente al lado de él no había nada diferente. Entonces yo me pregunto si esos tiempos difíciles, ¿verdad?, que él vivió, pues yo los veo que son muy similares a lo que estamos viviendo, a los que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Jeremías recapacita, ¿verdad? Y con lágrimas y seguramente él levanta la voz a nuestro Dios y pide ayuda. ¿Qué cambió, verdad? Lo único que cambia es que Jeremías ahora ve las cosas con ojos de nuestro Dios, vio la misericordia de Dios, vio su fidelidad y eso le hizo confiar, ¿verdad? Entonces, pero vemos a un profeta preparado, ¿verdad? Un profeta fiel que todas esas características lo llevaron a poder decir, le doy vuelta a la situación, ¿verdad? Me siento de esta manera. Entonces, aquí es cómo estamos nosotros, ¿verdad? O sea, aquí el cómo aplica a nuestra vida. Este, ¿Cómo hago que mi fe crezca, verdad? Todos pasamos por situaciones complicadas. Definitivamente hay pruebas de diferente tamaño en nuestras vidas, unos de mayor intensidad, unos menor intensidad, pero creo que Dios sigue mandando pruebas a nuestra vida porque es importante que seamos probados. Es cuando estamos pasando tribulaciones, ¿verdad? Dice la palabra que es cuando Dios está más cerca de nosotros, cuando Él está buscando siervos fieles a pesar de la tribulación. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿cómo es que tenemos que nosotros, qué tenemos que hacer para que esa fe que a lo mejor ahorita tenemos de un tamaño, no digo pequeña, pero de un tamaño ya grande, pueda ser enorme, ¿verdad? O sea, ¿cómo logramos estar preparados para nuestras tribulaciones? Pues bueno, sabiendo que Dios siempre ha estado del lado de nosotros, pues la pregunta es, bueno, nosotros, ¿qué tan cerca, verdad, estamos de ser como quiere el Señor? O sea, Jeremías estuvo listo por toda su preparación y la pregunta es aquí, ¿cómo hago yo crecer esta fe? Hay dos versículos que quiero leer con ustedes y, y que nos dice mucho de cómo podemos, ¿verdad?, llegar a seguir engrandeciendo esa fe y cómo estar cerca de nuestro Dios y preparados. En Efesios capítulo 5, del 1 al 2, me gustó mucho este versículo porque está muy claro, es sencillo. Creo que la palabra de Dios nos da la pauta y la dirección sobre cómo llegar a esos momentos de fortaleza en nuestras vidas, ¿verdad? Y lo voy a leer, hermanos. Dice Efesios 5, 1, 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pues yo creo que está muy claro, ¿verdad? La palabra de Dios nos hace reflexionar cómo cada día de nuestra vida, con cada decisión, con cada palabra, con cada pensamiento, estamos ofrendando a nuestro Dios. Durante todo el día nos pasan muchas situaciones, durante el día, la semana, el mes, el año, vivimos muchas situaciones y el poder estar ante cada una de esas situaciones reflexionando sobre cómo actuaría Jesús, qué esperaría Dios de mí ante esta situación, qué hubiese respondido, ¿verdad? A través de todos los pasajes tan enriquecedores que vemos de la vida de Jesús, de cómo Él actuó ante las personas que veían los demás, ¿verdad? Que no debían estar cerca de Él, cómo él con humildad, siendo quien era, ¿verdad? Él tuvo ciertos comportamientos que conocemos. Entonces, eh, buscando, ¿verdad? El buscar ser como Jesús, como hijos de Dios, nos va a estar acercando a que podamos estar fuertes, ¿verdad? No es sencillo estar pasando por una situación difícil y decir, oye, pues la fe no me llega. O sea, pues si yo iba a los sábados y yo oraba y yo ayunaba, pero la fe no me llega, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, creo que es cuando nos preguntamos si realmente el 100% de mi ser, no solamente en asistencia, no solamente en oración, sino el 100% de mi ser, de mi pensar, de mi sentir, es exactamente como Dios espera de mí o como imitadores o como imitadores de Dios, que aquí dice. Y en Juan 14:23 dice, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, también nos vuelve a dejar un mensaje muy claro que si realmente nosotros amamos a nuestro Dios, ¿verdad? Él nos ama, o sea, eso ni siquiera tenemos que mencionarlo, ¿verdad? Él nos ama, pero dice, habla de nosotros, ¿verdad? O sea, pero si tú me amas a mí, guarda mi palabra, ¿verdad? Ahorita escuchamos al hermano Daniel leer los 10 mandamientos, ¿verdad? La ley. Y pues es muy clara la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Dice, oye, pues ámame, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos, busca ser semejante a mí. ¿Para qué? Para que seamos personas fuertes, preparadas. Entonces, lo que Dios quiere de nosotros, yo lo quiero resumir, es al hablar de ser imitadores de Dios, pues Él busca una transformación genuina en nuestras vidas, ¿verdad? Él busca que realmente nosotros seamos unos adoradores en todo momento y en todas las cosas que hacemos, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos a veces decir, bueno, cómo podemos adorar a Dios, ¿verdad? Pues lo podemos adorar con todas las cosas que en el día hacemos, ¿verdad? Poniendo las cosas en su nombre, también agradándole a Dios a través de nuestro trabajo, a través de nuestra honradez, a través del respeto a nuestros seres queridos y no queridos también, a los que se nos dificultan más, a través del perdón. O sea, Él quiere una transformación genuina de nuestro corazón. Tan sencillo, si lo vamos a imitar, pues esto es una palabra bien grande donde tenemos que realmente cada pensamiento, cada acción, cada palabra, estarla enfocando en eso. Y obediencia. O sea, Él dice, oye, pues si tú eres obediente y tú me amas, vas a guardar mi palabra. Y regresando nuevamente a hacer esa analogía con el profeta Jeremías, hablábamos de que él fue fiel, él fue valiente, él fue perseverante, fue obediente, ¿verdad? O sea, a pasar de la tribulación, él dijo, pues yo sigo en el camino en el que Dios espera de mí. Entonces, creo que eso es parte de lo que Dios está esperando para nosotros. Cuando yo leía estos versículos, trataba de entender lo que había en el corazón de Jeremías. O sea, decía yo, bueno, ¿qué hay en su corazón para lograr decretar estas palabras de fe? Y para poder saber que a pesar de las tribulaciones que nosotros estemos viviendo, podamos estar confiados en nuestro Dios.
Ustedes van a poder seguramente identificar muchas otras cosas, ¿verdad? Algo de lo que yo quiero aquí mencionar rápidamente es, hay una confianza, ¿verdad? Jeremías tiene confianza plena, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos confiando en nuestro Dios, realmente le estamos depositando nuestras cargas a Él, porque Él es lo único que va a ayudarnos a salir adelante. Hay también esperanza, ¿verdad? Él dice, tu misericordia es nueva cada mañana, por lo tanto esperaré, ¿verdad? O sea, él dice, yo espero. Entonces aquí hay unas palabras de esperanza para nosotros. Hay fe, definitivamente, ¿verdad? Es parte de esa esperanza, es parte de esa fe genuina y ciega en el que dice, pues estoy depositando aquí las cosas conmigo, pero hay amor, o sea, hay un amor que también él muestra hacia Dios a través de todas las cosas que ya hemos mencionado, que él tuvo esos comportamientos. También existe amor en esas palabras nos están, a mí me estuvieron significando mucho más allá y identificaba ese tipo de sentimientos en él. Hay una fidelidad, ¿verdad? Dice, bueno es esperar. Quiere decir, cuando decimos, oye, pues yo te voy a esperar, quiere decir que yo estoy confiado, ¿verdad? Pero también te voy a ser fiel. Yo te voy a esperar, ¿verdad? Imagínense, es como cuando, no sé, una pareja de novios, pero se tiene que separar, y dice, oye, pues yo tengo que estudiar o tengo que irme a trabajar, oye, yo te espero, ¿verdad? Esas palabras, pues dicen mucho, ¿verdad? El yo te espero quiere decir, voy a estar guardándome para ti, ¿verdad? Porque yo te estoy esperando a ti. Entonces, hay una fidelidad cuando él dice, bueno es esperar, bueno es Jehová a los que en él esperan, a los que son fieles, y una obediencia, ¿verdad? Él dice, voy a recapacitar y mi porción es Jehová, dijo mi alma. Entonces hay una obediencia en todas estas palabras. Quiero pasar un poco, aparte de las conclusiones, hermanos, hablando justamente de esa fe que Dios nos prueba. Dice la palabra de Pedro 1:7, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hablando justamente de esperar, ¿cómo nos dice que estamos esperando? De entrada nos dice, vuestra fe va a ser probada, ¿verdad? Vuestra fe va a ser probada y pues, ¿en quién tenemos que estar sujetos? Pues nada más a nuestro Dios, ¿verdad? Es lo único que va a permanecer a pesar o después, antes y después de todas las tribulaciones. Entonces dice, pero que seamos hallados en alabanza, ¿verdad? Incluso cuando estamos en esos momentos de tribulación, pues dicen, pues que te encontremos, ¿verdad? Cuando sea ese encuentro, le dice, oye, pues yo te quiero encontrar feliz, contento, esperando en Dios, dándole alabanza, dándole gloria, ¿verdad? Y honra. O sea, cuando nos encontremos, a Dios le será grato, a Jesús le será grato encontrarnos así, ¿verdad? No sufriendo, afligidos por las situaciones que estamos pasando, sino Él dice, pues yo te quiero encontrar feliz y esperando en mí. Yo creo que eso es parte de las pruebas que tenemos de fe durante la vida, pero que tenemos en quién confiar, hermanos. Eso no me queda la menor duda. Eh, Pasando un poco hacia la conclusión del tema, hermanos, pues Dios espera que seamos imitadores de Jesús, ¿verdad? Que no nos falten las fuerzas, que no nos falte la fe, así como Jeremías se pudo quitar sus lentes, ¿verdad? De humano y se puso los lentes con los que Dios ve. En todo momento de dificultad que nos encontremos, pues dando siempre gloria y honra a nuestro Dios por todas las situaciones complicadas o no complicadas que podamos vivir. Hay que dar gloria a Dios porque lo dice su palabra. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Él espera de nosotros en todo momento. No dice en tus momentos de felicidad, ¿verdad? Es en todo momento. Este salmo también quisiera compartirlo con ustedes,
que nos habla mucho de lo que Dios espera que sigamos permaneciendo a su lado. Dice Salmo 73, 27, 28. Dice así, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Qué hermoso pasaje, hermanos, el poder nosotros ser parte de contar las obras de nuestro Dios, el poder ser testimonio de la fidelidad de nuestro Dios, de la fidelidad de su amor. Esa es, yo creo que una de las mayores pago que podemos hacerle a nuestro Dios, el ser un testimonio de su fidelidad, de su misericordia y de su amor, y que la gente que nos rodea logre ver eso en nuestras vidas, ¿verdad? A través de nuestra actitud, a través de nuestros comportamientos, pero al final del día dice, los que se alejan de ti perecerán. Entonces tenemos que estar de la mano de nuestro Dios. En tribulación también, o sea, no en tribulaciones, me entristezco, me tengo que alejar, es cuando más cerca tenemos que estar de nuestro Dios, porque aquí dice, ¿verdad? En cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien, es lo que tiene que llenar nuestros corazones y hacernos sentir confiados, hermanos. Pues mi deseo, hermanos, es que Dios les bendiga y que podamos ser un testimonio fiel de las misericordias y las bondades de nuestro Dios en nuestras vidas para quienes nos rodean, poder seguir esparciendo su palabra y que también como hermanos de la fe podamos apoyarnos en la misma iglesia. Vemos hermanos enfermos que sabemos que necesitan una palabra de aliento, que están en una necesidad. Recordarles a nuestros hermanos que solo Dios nos sostiene, hermanos, y que solo en Él hay esperanza. Mi deseo es que Dios les bendiga, hermanos.